Hola, buenos días. Daremos unos minutos más para que se puedan conectar la mayor cantidad de personas. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados y que las preguntas o los comentarios que tengan no las escriban por el chat. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022 y a la ponencia Reimaginar un futuro sostenible frente a las crisis, herramientas de la UNESCO. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse e innovarse para poder hacer frente a los nuevos retos. Se nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo la misma manera durante siglos y ahora tenemos la certeza que las nuevas generaciones necesitan tener todas las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Arrancamos esta experiencia al contar con un gran líder, el coordinador del programa del sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, Adolfo Rodríguez. Ahora me permito continuar un poco con su trayectoria profesional, compartirles y del por qué consideramos de gran importancia e impacto invitarlo a compartir parte de su conocimiento y experiencia con nosotros el día de hoy. Adolfo Rodríguez, como ya lo mencioné, es el coordinador del programa del sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en UNESCO México. Tiene estudio de la licenciatura en Pedagogía por la UNAM y de maestría en Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey y en Políticas y Culturas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entre otras áreas, ha sido profesor en educación básica y superior, asesor de gobiernos estatales, investigador en educación rural y formación docente. También fue coordinador de contenidos digitales en Editorial Santillana, asesor en temas de política educativa digital y durante 10 años funcionario de la SEP en la educación básica y la educación superior. Actualmente en la UNESCO coordina los proyectos de educación para la ciudadanía mundial, educación para el desarrollo sostenible y educación en situaciones de emergencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Adolfo. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a Carla y a Caseca por esta oportunidad de que a través de mí, a través de podamos compartir lo que la UNESCO está desarrollando en estos momentos para, como bien decía Carla, promover la transformación de la educación y a su vez, mediante la educación, transformar nuestro mundo, que es el lema central de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que, bueno, en congruencia con esa postura, desarrollamos, como bien nos decía Carla, en la UNESCO y en particular en la oficina en México, una perspectiva de educación para el desarrollo sostenible. Y de eso quiero hablarles hoy. Así que, si me permiten, voy a compartir una presentación que preparé y al terminar, que me llevaré pienso que unos 40 minutos, les propongo que hagamos algunas preguntas y respuestas. Entonces, voy a compartir mi pantalla y a comenzar con esta presentación. Bueno, he titulado así, Reimaginar un futuro sostenible frente a la crisis, herramientas de la UNESCO. Y tres temas quiero fundamentalmente abordar. El primero es un muy breve diagnóstico sobre la crisis global, eh, y luego la respuesta educativa que las Naciones Unidas presentan a esta situación
y algunas herramientas para la construcción de futuros que desde la UNESCO estamos visualizando. Entonces, respecto al primer tema, al breve diagnóstico sobre la crisis mundial, bueno, hablaré sobre lo que nuestro secretario general, el señor Antonio Guterres, ha señalado hace unos meses en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una situación que seguramente ustedes habrán leído o escuchado en diversos medios. Pues es una situación de alarma, menciona él, ¿no? Personalmente no me gustan esas llamadas de alarma porque, eh, no sé, me pone un poco ansioso la idea de vivir en una constante situación de crisis, de emergencia, pero la verdad es que sí es una situación compleja la que vivimos en estos momentos, bastante crítica, porque bueno, el mundo, como dice el señor Antonio Guterres, se encuentra bastante dividido, bastante amenazado. Y la pandemia de COVID-19, pues lo que hizo fue ampliar esas flagrantes desigualdades, como él lo llama. Y bueno, en resumen, lo que él dice es que el modelo de desarrollo vigente es insostenible. De ahí la premisa de las Naciones Unidas desde el 2015 de la Agenda 2030 de replantear un modelo hacia la sostenibilidad, ¿no? Se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Eh, Básicamente lo que él señala es que ante esta insostenibilidad del modelo hay que renovar el contrato social, un poco a lo Rousseau, y construir un nuevo modelo de desarrollo. Eso es así, en resumen, bastante complejo el asunto, ¿no? Dice que para ello se requiere superar 6 brechas o divisiones, que es un poco la síntesis del diagnóstico. La división de la paz, ahora, bueno, marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque no solamente por ella, sino tenemos al menos 17 conflictos armados alrededor del planeta, más la violencia ejercida al interior de los países, como los temas de conflictos internos, la criminalidad, los desplazamientos también involuntarios, etcétera. Bueno, la división entre ricos y pobres, que cada vez despierta más eh, confrontación, despierta más polarización. La división de género, desde luego, donde las mujeres siguen siendo las que tienen la peor parte en la mayoría de las instituciones, de las oportunidades que brindan las sociedades. La división digital, donde todavía el 60% de la humanidad está fuera de línea. La división generacional entre adultos y jóvenes, un poco más adelante voy a hablar de eso, y la división del clima, que tiene que ver con todo el tema de los efectos que el cambio climático o la escasez de recursos naturales está causando alrededor del planeta, ¿no? Y conflictos asociados a eso, como la desertificación y la migración a causa del cambio climático. Por lo pronto habría que recordar el flujo migratorio centroamericano, que es producto de esto que le han llamado la franja, la franja seca, ¿no? Que va desde Panamá hasta Chiapas. Entonces, si pensamos en esa gran porción de terreno y de cómo la migración centroamericana se ha incrementado, bueno, pues entenderemos a qué se refiere Antonio Guterres con eso eh, de la división del clima. Lo interesante del planteamiento, y es un poco la materia de esta plática, es que él dice que la mejor manera de avanzar hacia un futuro sostenible, hacia un desarrollo sostenible, es trabajar de manera conjunta por un futuro en común, así lo llama. Y eso va a ser un poco la tesis de esta plática, cómo desarrollar un futuro común en medio de una crisis sistémica, ¿no? E interconectada.
Bueno, quiero a estas 6 divisiones agregar 2 temas más que surgen de esta misma reflexión y de otras acciones de Naciones Unidas y que me parece muy importante en el contexto de la educación actual. El primero, que él mismo Guterres señala, es el incremento de la desconfianza, dice él, producto de promesas incumplidas, derechos violados, corrupción. Pone el ejemplo ante multimillonarios que se pagan un viaje de placer al espacio, como Elon Musk, se está refiriendo en particular a él. Millones padecen hambre y los jóvenes no ven un futuro. Los pueblos a los que servimos y representamos pueden perder fe en sus gobiernos e instituciones. Y habla también de las instituciones a nivel global. Señala, por ejemplo, que mientras hay países donde tienen hasta 4 o 5 dosis de vacuna, en países africanos no han llegado ni siquiera a la primera vacuna contra el coronavirus. Dice que en una investigación reciente en 10 países, se puede consultar, por cierto, en línea, registró que la mayoría de los jóvenes sufren altos niveles de ansiedad y de angustia. Por ejemplo, han subido los niveles de los datos sobre suicidio, de depresión. Y dice, y esta es una advertencia a los mandatarios. 60% de sus futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos. Algo que se ha denominado la desilusión juvenil. Este informe del Foro Económico Global, seguramente muchos y muchas de ustedes la identifican, que siempre hace un mapa de riesgos cada año sobre la situación mundial. Y en esta edición del 2022 habla sobre nuestro futuro próximo, la década de la 2030, y habla, si pueden ver hasta abajo, donde dice desilusión juvenil, como un factor social muy importante, desde luego asociado a los otros factores, porque no están desligados los factores sociales de los económicos, ¿no? Como la erosión de la cohesión social, temas de inequidad digital, pérdida de la biodiversidad, en fin, todos los elementos en realidad no es una lista, sino es una red problemática. Muy interesante que lo plantea el Foro Económico Mundial, no solamente como estos elementos de preocupación, sino como elementos interconectados en una red sistémica de problemas. Les recomiendo que consulten ese. Pero bueno, quería llamar la atención de que no solamente la ONU, sino otros organismos internacionales han llamado la atención sobre esta división que yo llamaría, ¿no? En una división o una brecha relacionada con los jóvenes y su desilusión sobre el mundo en que estamos viviendo. Y otro elemento también complejo que yo le llamaría la brecha educativa, sumada a lo que comentó el secretario general, donde se plantea, según la ONU, 2 desafíos dramáticos y profundamente interconectados. El primero es la capacidad para generar aprendizajes potentes por parte de los sistemas educativos. Ya desde antes de la crisis de la COVID, experimentábamos pues esta pérdida de aprendizajes, ¿no? Se señalaba ya que las escuelas, los sistemas educativos no estaban generando los aprendizajes de calidad y potentes que requerían los jóvenes eh, para el futuro. Y la pandemia aceleró e incrementó esta crisis. UNICEF lo ha llamado una catástrofe, o estamos en riesgo de una catástrofe generacional, especialmente para quienes han estado más marginados. Como les decía, a mí no me gusta esta visión de la colapsología de, bueno, estamos ya en una catástrofe, algo profundamente terminal. Yo creo que no lo estamos así, sin embargo, sí tenemos áreas fuertes, específicas que requerimos atender con urgencia, ¿no? Sobre todo, bueno, en grupos como indígenas, mujeres pobres, población rural, población con discapacidad, etcétera. Pero bueno, ese es eh, un, uno de los 2 desafíos dramáticos y profundamente interconectados. El segundo es la propia capacidad de los sistemas educativos. Interesante
documento del Instituto de Planeación Educativa de la UNESCO, que se llama así, no soy yo, es el sistema, y habla de cómo los sistemas educativos alrededor del mundo están siendo rebasados. No estamos como, como sector ofreciendo una educación relevante para el siglo XXI en términos de capacidades para la vida cotidiana, es decir, para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y en términos también de educación para el empleo digno. Entonces, no está satisfaciendo las necesidades de la juventud, ni de sus comunidades y tampoco de los países en general. Y bueno, un dato básico de nuestro sistema, como saben, es el quinto más grande del mundo, es masificado, muy complejo de operar y reacciona generalmente de manera lenta, ¿no? Así son otros sistemas masificados. Nosotros pertenecemos, seguramente lo sabrán, al E9, al grupo de los 9 países más poblados del planeta, donde está en América Latina, México y Brasil. Entre México y Brasil tenemos más alumnos a veces que población. En Argentina son 50 millones aproximadamente de población total. Nosotros tenemos 36.5 millones de estudiantes desde inicial hasta posgrado. Entre México y Brasil tenemos más población estudiantil que todos los países juntos de América Latina, ¿no? Entonces, pero México tiene una particularidad que tiene más escuelas que Brasil y Estados Unidos, siendo que estos países tienen más población, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro territorio, pues geográficamente es muy complejo de llegar a todos los sitios. Y no solamente eso, sino que también la población está dispersa. Entonces tenemos muchas pequeñas escuelas dispersas por un territorio geográfico bastante complejo y diverso, ¿no? Y eso hace que la infraestructura pues sea insuficiente. Es una infraestructura, ya lo demostró ahora la pandemia, pues con pocas capacidades de resiliencia. Tuvimos mucha vandalización de escuelas. Parece que más del 60% de las escuelas fueron vandalizadas. Escuelas que fueron construidas en los años, eh, la mayoría en los años 70. Más o menos el 90% de nuestras escuelas fueron construidas hace 50 años, cuando no teníamos una población tan grande, cuando no existía el Internet, y no había problemas relacionados con la sustentabilidad como ahora los tenemos. A lo mejor sí los había, pero no los teníamos tan detectados, ¿no? Entonces, no coincide necesariamente la cantidad de alumnos, o sea, no están distribuidos de manera equitativa con la cantidad de escuelas y tampoco la cantidad de maestros. Tenemos en educación básica aproximadamente el 45% de las escuelas con maestros unidocentes o tridocentes o escuelas multigrado. Pues es un sistema muy complejo y además tenemos frecuentes cambios de, eh, de planes de estudio, de programas, de directrices que hacen inestable al sistema, no permiten consolidar y sostener una práctica inclusiva, equitativa y de calidad en el largo plazo. Por decirlo rápido, en la educación básica tuvimos una reforma en el 2002, creo que fue la de preescolar, luego en el 2006 la de secundaria, luego en el 2009 educación básica, luego otra en el 2011, otra en el 2013, otra en el 2017 y otra en el 2022. Entonces, la UNESCO promueve la transformación de los sistemas educativos y en ese sentido apoya estos cambios, pero no tan seguidos y no sin antes haber analizado cuáles fueron los impactos de los cambios en los sistemas para ver cuáles son las fortalezas que adquirieron las comunidades escolares, qué se consolidó de las perspectivas pedagógicas y entonces qué cambios tendrían que ser los más relevantes. Eso es lo que está pasando un poco con nuestro sistema. Ahora con el plan 2022, un plan bastante ambicioso, pero que nosotros estamos
bueno, ahí señalando algunas preocupaciones en torno a, a qué y cómo se hace una reforma educativa necesaria, pero que hay que llevarla con cuidado. Bueno, frente a este escenario crítico, ¿cuál es la respuesta educativa de las Naciones Unidas? Bueno, antes de pasar a lo de las Naciones Unidas, les quería comentar que el Foro Económico Mundial tiene esta propuesta que le llaman el Gran Reseteo, la propuesta de las élites económicas, es decir, de los grupos de poder mundial, tiene 5 ideas, hay que intentar cambios profundos y aprovechar las, las experiencias mundiales, ¿no? Si lo conseguimos una vez, lo podemos conseguir de nuevo. Crear una nueva métrica, no necesariamente el PIB, tendría que ser la métrica que nos permita identificar cuando un país, una nación está avanzando, ¿no? Esa es una idea interesante. Hay que diseñar nuevos incentivos, es decir, cobrar más impuestos a quienes tienen más dinero y hacer que todos aportemos por el bien común, ¿no? Que todo lo que tenemos lo tengamos que pagar, es un poco la idea. Y crear una conexión genuina porque dice que la riqueza está creando una distancia de situaciones riesgosas, por ejemplo, de la naturaleza, de los efectos del cambio climático, de las armas autónomas, de todo esto, de las plataformas digitales, que entre más se distancie la gente rica de estas problemáticas, pues crea un peligro y puede llevarnos incluso a la aniquilación. Bueno, eso es lo que le llaman el gran reseteo. Y bueno, no, algunas de estas ideas han sido planteadas también en distintos momentos por las Naciones Unidas, pero en particular lo que plantea la ONU en estos momentos y la UNESCO en particular es esto que se llama pensar la coexistencia futura, que ya hablaba al principio, ¿no? Tenemos 50 años desde que apareció el informe Faure en el 72 de pensar la educación del futuro, así se llamó su informe, El mundo de la educación hoy y mañana. Luego vino el famoso informe Delors, que de los años 90, donde plantea estos 4 pilares de la educación, muy famosos entre las comunidades, bueno, los que nos dedicamos a la pedagogía, a la educación. Luego Edgar Morin, el filósofo francés, que por cierto cumplió 100 años, plantea los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Replantear la educación es un documento clave, se lo recomiendo que lo consulten. Todo esto está en línea, es gratuito, todos estos documentos que estoy hablando. También preparado por este equipo de prospectiva de UNESCO y plantea una pregunta sustancial. Tenemos que avanzar hacia un bien común mundial, es decir, pensar la educación como un bien, un patrimonio que es de todos, más allá de lo público y lo privado, que es un bien común de la humanidad que hay que proteger, que hay que cuidar, etcétera, lo que hay que promover. Bueno, y durante la pandemia se generó este informe de la Comisión sobre los Futuros de la Educación que pone un nuevo aprendizaje que se llama aprender a transformarse, aprender a convertirse, bueno, y en francés aprender a devenir, ¿no? Que es el planteamiento central. Y producto de esa investigación de 2 años, saca la UNESCO este informe que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros. Lo presentamos en español más o menos en el mes de febrero, pero lo vamos a presentar en distintos estados del país. Pero les recomiendo que lo consulten. Mm, de ahí se derivaron eh, varios documentos más, como este que se llama Caminos hacia 2050 y más allá, de una consulta sobre los futuros de la educación superior. El 2050 aparece como una fecha clave porque se calcula que para ese entonces la escasez de los recursos naturales va a llegar a su punto máximo. Entonces hay que prepararnos para el 2050. Esa es un poco la lógica
esta serie de documentos que está haciendo la UNESCO, ¿no? Y este documento se lo recomiendo, el tercero, que habla sobre las perspectivas de las cátedras UNESCO sobre los futuros del aprendizaje, ¿no? Los futuros del, este, visto desde experiencias concretas de escuelas. Entonces, no solamente son como estas grandes ideas, sino experiencias que están ahí plasmadas en este documento. Y la semana que entra, bueno, en días próximos, porque creo que no es la semana que entra, el 19 y 20 de septiembre tendrá lugar esta cumbre sobre la transformación de la educación, que por primera vez en la historia, las Naciones Unidas como sistema pone al centro de la respuesta global. Esa crisis que les comenté al principio, bueno, ahora, desde el punto de vista de la ONU, debe ser afrontada poniendo la educación en el centro, lo cual para nosotros es una sorpresa porque desde luego creemos que la educación es muy importante, pero está dando una responsabilidad muy grande para avanzar en esta emergencia, en esta crisis y en la construcción de futuros, ¿no? Les recomiendo mucho que entren a esta página de la Cumbre para la Transformación. Hay videos, hay notas conceptuales, información muy relevante para entender hacia dónde va la educación en el mundo. Estamos preparándonos para esta cumbre. En México hicimos una consulta sobre el punto B, ¿no? Identificar las principales transformaciones y palancas estratégicas para reinventar la educación para el siglo XXI y acelerar el progreso hacia los objetivos educativos compartidos, que es en realidad un poco de lo que les estoy hablando. Antier se terminó la consulta, entonces la estamos sistematizando y pues ya tenemos que presentar los resultados porque la cumbre es el 19 y el 20, ¿no? Lo estamos haciendo junto con la Secretaría de Educación Pública, UNICEF y Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son las prioridades que se discutirán en esa cumbre? Estas 5 que me parece que son claves para reflexionar. Primero, construir escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables. Esa es una prioridad que también tendría que el sistema educativo mexicano retomar, como les comenté, ¿no? O sea, la escuela tendría que pensarse como un núcleo de análisis, como un núcleo de trabajo para avanzar en la crisis educativa, pero en la crisis global también, ¿no? O sea, la escuela muchas veces es un centro de referencia, es la posibilidad que tienen los y las estudiantes para salir de una situación de desventaja. mm, Sirve para proporcionar información clave, no solamente forma para la vida, sino puede salvar vidas. Y es necesario que la escuela sea un vehículo de movilidad social, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es lo que hay que discutir. Hay que promover aprendizajes y competencias para toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, o hasta el fin de la vida, pues, eh, y que equilibre este, esas competencias a lo largo de toda la vida con trabajo y desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque eh, sin eh, promover capacidades para un trabajo sostenible y digno, pues no podemos avanzar hacia un futuro deseable. Apoyar la enseñanza y la profesión docente, acelerar el aprendizaje y la transformación digital e incrementar y redirigir el financiamiento de la educación. En particular, estas metas se ven reflejadas en un objetivo, bueno, en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, pero en una meta que es la 4.7, que para nosotros es la más conceptual, pero a su vez es la más relevante. Señala que para 2030 tendríamos que garantizar que todos los estudiantes cuenten con conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, entre otros asuntos, mediante
la educación para el desarrollo sostenible, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre géneros, la promoción de una cultura de paz, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Este para nosotros es lo fundamental. Lo que hacemos en nuestra oficina es trabajar con las instituciones, con los gobiernos, con la sociedad civil, para promover este tipo de contenidos, este tipo de prácticas. Sostenibilidad, igualdad de género, derechos humanos, paz, cultura de paz y no violencia, interculturalidad, en fin, ¿no? Eso es lo que... De hecho, ahorita estoy en Saltillo, vine a trabajar con un grupo de expertos, una red de expertos mundial, y vamos a implementar un programa de desarrollo sostenible con enfoque de género, con enfoque de ciudadanía mundial, etcétera, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos armando el proyecto, pero un poco eso hacemos con todas las instituciones, con la SEP, con los libros de texto, estamos tratando de involucrar todos estos aspectos, ¿no? ¿Y cómo se mide eso? Pues el grado en que la educación para la ciudadanía mundial, el desarrollo sostenible, igualdad de género, derechos humanos, todo lo que acabo de decir, está en todos los niveles de las políticas, los programas educativos, la formación, la evaluación, los sistemas informativos, las tecnologías, cómo todo eso se integra a los sistemas educativos. Así es como avanzamos en la UNESCO, ¿no? Y bueno, pues si tenemos oportunidad de trabajar con ustedes, lo mismo vamos a trabajar. Esta perspectiva, integrarlo en los componentes que ustedes desarrollan al interior de sus instituciones, ¿no? Desde los proyectos de investigación, la vinculación, el servicio social, las tesis, los coloquios, la formación de profesores, etcétera. Todo enfocado a estos contenidos. Bueno, con ese panorama, ¿qué contamos nosotros eh, este, como herramientas para enfrentar los retos en esta construcción de futuros, ¿no? Bueno, voy a hacer una serie de reflexiones y señalar algunas herramientas de las que ustedes podrían mm, echar mano de manera libre, pues bueno, como todos los recursos con los que cuenta la UNESCO. Entonces, primero, señalar que los retos tienen que ver, bueno, con un conjunto de conferencias como esta conferencia sobre la educación para el desarrollo sostenible, una muy famosa declaración de Berlín que apuntala todo lo que acabo de señalar, pero ahí en esta declaración está sintetizada lo que acabo de expresar en términos de los grandes objetivos mundiales hacia 2030. Es el marco de la educación para el desarrollo sostenible hacia 2030. Bueno, algunos de los planteamientos que tienen que ver con esta perspectiva señalan, bueno, primero pensar desde el punto de vista de las herramientas de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Cómo pensar eh, estos cambios ambientales, las transformaciones sociales, los modos de producción y consumo, la vida mediada por la tecnología, etcétera. Bueno, la UNESCO cuenta con este programa de gestión de las transformaciones sociales, que es el famoso MODE, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, y que desarrolla proyectos interesantes desde dos perspectivas. Uno desde las ciencias sobre la sostenibilidad, es decir, un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas que permiten entender cómo funcionan estos complejos sistemas en los que nos encontramos, físicos, biológicos, sociales, y la agregaría tecnoinformáticos, para enfrentar la complejidad de las realidades, ¿no? Y otro que tiene que ver con ciencias para la sostenibilidad, ciencias para la transformación, que apoyan estas políticas
y estos cambios o esas transformaciones sociales positivas. Entonces, les recomiendo que consulten este programa. Seguramente les dará ideas de cómo abordar en sus respectivas instituciones la complejidad de los problemas que enfrentamos a nivel sistémico. Otras herramientas de las ciencias humanas y sociales, bueno, esto es un poco la continuación de lo que decía, ¿no? Que se pregunta, bueno, sostenibilidad y qué, con qué se relaciona con, con valores, con imaginación, creatividad, pero eso cómo se construye, cómo se va desarrollando, ¿no? Desde el punto de vista de su diseño, de su perspectiva, pero también desde su elaboración práctica, ¿no? Bueno, también tenemos las herramientas de las ciencias naturales. Y ahí, bueno, básicamente se trabaja con esta intersección entre ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, no solamente la ciencia de la cuarta revolución industrial o la tecnología de la cuarta revolución industrial, sino con un conjunto de elementos relacionados con la ciencia entendida y el conocimiento, la creatividad entendida desde diversas perspectivas, ¿no? Desde los sistemas de conocimientos locales e indígenas, que tenemos ese proyecto, hasta temas relacionados con género, con, con medio ambiente, con inteligencia artificial, con ecosistemas, etcétera, ¿no? Ahí podrán encontrar un conjunto de mecanismos de eh, institutos, de, ¿cómo se llama?, de cátedras UNESCO que les pueden aproximar a estas herramientas de las ciencias naturales. Otro conjunto de herramientas de la cultura. Pues estoy hablando en particular de estas herramientas porque, desde luego, la UNESCO tiene su misión concentrada en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Son esas 4 áreas que tenemos como misión, ¿no? Pero las herramientas de la cultura son muy importantes porque permiten articular estos elementos desde las personas, el medio ambiente, las políticas, este, y la ciudadanía, etcétera, ¿no? Y dentro de unos días, el 28 de septiembre, se estará desarrollando en México el llamado Mondiacult, que es la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. Se desarrollará en Los Pinos con la presencia de presidentes y ministros de cultura de todo el mundo. Es el evento de cultura más importante del planeta y lo vamos a efectuar en México. Ahí estaré yo, por cierto, apoyando, pues, la verdad, eh, el evento, porque los protagonistas son estos expertos a nivel mundial en tema de cultura y lo podrán seguir por en la transmisión de las redes sociales de la UNESCO y supongo que de la presidencia de la República, pero la cultura es un elemento fundamental para construir futuros. Estamos enlazando este tema fundamental de las prácticas culturales, de las culturas tradicionales y demás, a un tema de construcción de ciudades y sociedades. El tema central es cómo logramos una sociedad más justa, más pacífica, más sostenible, más inclusiva, ¿no? Y eso tiene que ver con rediseñar las ciudades, rediseñar los espacios este, de convivencia en la por parte de la UNESCO. Bueno,
También tenemos, como les decía, las herramientas de la información y la comunicación, que es nuestra cuarta área de trabajo, y tiene que ver con, bueno, pues que hoy no nos podríamos entender sin la existencia de las poderosas plataformas de comunicación e información, ¿no? Ya no somos biopsicosocial como esta tradicional definición, ¿no? Sino ahora somos seres biopsico socio tecnoinformático. No podemos entender el desarrollo de la humanidad sin esta composición, esta nueva hibridación, ¿no? Y en ese sentido, la UNESCO está promoviendo desde temas de libertad de expresión, ese tema es nuestro, dentro del sistema de Naciones Unidas, todo el tema relacionado con el periodismo y el acceso libre a la información, como la libertad de expresión. También está a nuestro cargo el tema de la inteligencia artificial, que les recomiendo que consulten esta recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que recientemente dimos a conocer también en México, y todo el programa de formación y enfatización mediática e informacional que enfrenta el tema de los discursos de odio, la desinformación, las fake news, etcétera. Un poco por allí va nuestro trabajo. Todo eso nos lleva a repensar algunos temas fundamentales como la escala a la que deben darse las soluciones, ¿no? Porque la escala no solamente es, como decía hace rato, bueno, quizá el 2030 son nuestras metas, pero tenemos que ir pensando en el 2050 o quizá más allá en el 2100, ¿no? O no solamente trabajar a nivel personal, sino institucional, local, nacional, regional, global, e incluso, bueno, hay quienes están pensando ya en un nivel mucho más allá porque piensan que las soluciones ya no están en, a nivel terrestre, sino más allá, como quienes están diseñando para vivir en Marte, que están pensando en cómo poblar este, este planeta porque ya el nuestro es insuficiente. En fin, ese es un tema sustancial de las herramientas de nuestra organización, de cómo repensar el horizonte temporal y la escala de trabajo. Otro tema fundamental que tiene que ver con nuestras herramientas es la integración para la educación en situaciones de emergencia. Este, Es una perspectiva que surgió en la guerra de Siria, después se trasladó a los fenómenos de riesgos naturales como desplazamientos de tierra en Guatemala, terremotos en Chile y en Ecuador, etcétera. Se han ido generando estas metodologías de educación en situaciones de emergencia o de reconstruir sin ladrillos. Se llama que ahora durante la pandemia cobró gran relevancia y en México estamos haciendo un estudio en 3 estados sobre cómo las escuelas implementaron o podrían en un futuro implementar educación en situaciones de emergencia. Este estudio lo tendremos en octubre para presentarlo públicamente. Otro tema fundamental de la UNESCO que aparece en los documentos, por lo menos desde el 2000 para acá, es el tema de replantear el humanismo. Este, bueno, no, diría que no solamente del 2000 ha habido un replanteamiento en este tema del posthumanismo, pero desde el nacimiento de las mismas Naciones Unidas, el humanismo ha sido un tema de debate y de replanteamiento, ¿no? ¿Qué significa este, eh, que la humanidad pueda convivir en en un ambiente, en un entorno pacífico de entendimiento? De hecho, así es la misión de la UNESCO, ¿no? Construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. Y no se trata de un antihumanismo ni inhumanismo, pero sí un humanismo antiexcepcionalista, es decir, el ser humano no es excepcional, un ser humano que deba estar sobre las otras especies, sino tiene que aprender y dignificar a todas y todas las especies, ¿no? Existentes en la comunidad de vida del planeta.
Entonces, bueno, les recomiendo esos libros. La filósofa Rosy Braido tiene especial, me parece que es muy clarificadora y en ese libro tiene un apartado especial de educación en la era del poshumanismo que me parece que es muy relevante para la educación superior. También han aparecido diversas posturas críticas, y visiones alternativas al modelo de desarrollo desde las visiones del postcapitalismo. Este libro se los recomiendo, lo escribió un maestro mío, un joven maestro mío, un historiador argentino, este, y habla de todos estos ismos, ¿no? Postcapitalismo, el decrecionismo, el aceleracionismo y otros más. Bueno, pero él señala que hay que tomar en serio los planteamientos críticos porque están llamando la atención sobre situaciones que hacen muy difícil sostener el modelo de desarrollo actual. Entonces habría que ver cuáles nos sirven para replantear algunas de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, todos estos llevan a debate porque tendríamos que pensar si la solución está en ya no crecer más o en reconvertir el trabajo. La pandemia nos mostró que quizás sea posible reconvertir el trabajo, etcétera. Pero bueno, un poco lo que hace la UNESCO es dialogar con estas posturas críticas y pensar futuros alternativos. Dentro de eso tiene que ver mucho el tema de las tecnologías, ¿no? Como decía hace rato, es un tema fundamental. En el 2023 presentaremos un informe mundial sobre tecnología y educación. Ustedes pueden consultar esa nota conceptual que ya está eh, en Internet para ver por dónde va a ir el informe. Y bueno, lo que se plantea es que si es posible, si nuestra vida está en general marcada por los algoritmos, las plataformas, etcétera, si es posible reprogramar esa vida y que los algoritmos, que las tecnologías, etcétera, primero, bueno, sean accesibles para todas, pero sean más inclusivas desde el punto de vista de su respuesta. Que, y que no todo, por cierto, esté basado en esta idea del solucionismo tecnológico, que la tecnología tenga que ser solución, la única o la primordial solución a todo, ¿no? Ese es un debate interesante. Bueno, esto ya lo hablé, la alfabetización mediática e informacional, que permita ganar la batalla a la llamada economía de la atención, ¿no? Que nos tiene ahora en un tema crítico en términos del condicionamiento que está generando en las personas, 8 o más horas diarias frente a una pantalla, ligadas al like, adictivo que se ha vuelto el tema, pero también con un crecimiento acelerado de discursos de odio, de violencia, de alteraciones en la salud, de vida a la carta, de superficialidad y estupidización, le llaman algunos filósofos, este, explotación vectorial, en fin, temas complejos que habría que ir analizando, pero cómo ganar la batalla a esa economía de la atención que ha sido tan criticada ahora, ¿no? Se habla de implementar pedagogías de la cooperación y la solidaridad, recuperar la educación como una tarea colaborativa, la multidisciplinaridad, la interdisciplinariedad, la interconexión, la intersectorialidad, en fin, todas esas pedagogías colaborativas muy complejas, pero bueno, la idea es que se puedan implementar este, de manera cada vez más intensiva. Bueno, educar en todos los espacios y con todas las generaciones. Hay 24 millones de estudiantes y en particular 11 millones de niñas y jóvenes que van a salir del sistema educativo por la pandemia. Por lo tanto, necesitamos que no solamente la escuela sea educadora, sino todos los espacios en que las gentes convivan, ¿no? En el hogar, en el trabajo, en las agrupaciones de diverso tipo, en las religiosas, etcétera, que podamos llegar a los hospitales, a las cárceles, en fin, que podamos extender la acción educativa más allá del sistema formal, que podamos, dice la UNESCO, me gusta ese término, desencadenar el potencial de las familias, porque
los abuelos, los primos, los tíos demostraron también ser fundamentales para mantener la educación y alentar a los estudiantes a que no dejen los estudios, a vigilar que no se desanimen, etcétera, ¿no? Se pone un énfasis ahora muy importante, no solamente en los métodos, ni en los grados, ni en la organización escolar, sino que todos sean espacios de alfabetización, de aprendizaje. Y esto de pensar en ecosistemas, nosotros le llamamos ecosistemas o hábitats, donde se conecta infraestructura, entornos naturales y ambientes virtuales, ¿no? Trabajar en proyectos transversales que conecten, por ejemplo, en este caso, riesgo de desastre, cambio climático, derecho al agua, igualdad de género. ¿Cómo articular estos componentes en nuestros proyectos, ¿no? Integrar la educación transformadora, que es un poco de lo que he venido hablando, ¿no? De una responsabilidad sobre el cambio global. Y aquí en diversos documentos de la UNESCO han hablado desde una transformación basada en el deber, es decir, en la responsabilidad individual, hasta más desafiante pensar en la transformación de las instituciones y el cambio social amplio. Prepararse para las fricciones que implica la transformación, porque todo lo que acabo de decir, paz, planeta, prosperidad, esta imbricación o esta articulación de elementos sociales, ambientales, económicos de una ciudadanía mundial del siglo XXI requiere transformaciones, pero ninguna va a estar libre de fricciones, ¿no? Cualquier cambio que se necesite hacer va a requerir tensiones y fricciones y hay que estar preparados para eso porque ningún cambio va a ser sencillo, ninguno lo es. Complementar enfoques. Hay un principio precautorio muy interesante que es no hacer más daño, ¿no? O sea, estas transformaciones necesarias implican una idea de no de mitigar los impactos, de replantearnos nuestro papel, como venía diciendo, de la humanidad, de una visión crítica, etcétera. Pero no basta con ser conscientes o no hacer más daño, sino necesitamos transformar o regenerar la vida del planeta y eso requiere pues una agenda, así como se define de una agenda para el desarrollo sostenible, pero para transformar nuestro mundo. Y complementar dos necesidades formativas muy importantes. La primera, una formación de capacidades para el siglo XXI, es decir, necesitamos gente que sepa innovar, que tenga creatividad, que desarrolle su talento al máximo, que necesitamos promocionar las carreras tecnocientíficas, desde luego, para la cuarta revolución industrial. Necesitamos un país competitivo. Necesitamos habilidades para el emprendimiento, para el empleo decente. Eso, desde luego, que es una prioridad, un par de las capacidades para el siglo XXI, pero al mismo tiempo necesitamos una formación de capacidades para vivir juntos en un mundo complejo, como el que acabo de brevemente describir, ¿no? Y tenemos que pensar en esa regeneración de la vida en el planeta, de la convivencia pacífica, de la igualdad, la inclusión, de una visión poshumanista, de construir sobre las semillas de esperanza existentes. Es una frase que me gusta mucho de los informes de la UNESCO. Construir sobre las semillas, porque seguramente en sus escuelas, en sus aulas, en sus prácticas, existen ya esas semillas de gente construyendo un futuro eh, común, un futuro mejor para todos, pero hay que identificar esas prácticas, esas semillas y difundirlas. En fin, ¿cómo complementar esas dos necesidades formativas que tendremos para el futuro? Porque necesitamos recuperar el derecho a la educación como el centro, como bien dice las Naciones Unidas, como el centro de la acción global, ¿no? Quien tiene una educación de calidad, una educación pertinente, bueno, tiene mayor acceso a la salud, a la igualdad, a la justicia, al trabajo decente. Entonces es un derecho fundamental, es un derecho prioritario. Como decía, puede salvar vidas si es condicionante del desarrollo sostenible. Necesitamos empoderar y movilizar a las juventudes. Es una prioridad de esta cumbre, los y las jóvenes. De hecho, un día entero se va a dedicar a la acción juvenil, porque los jóvenes pueden hacer, o tendrían que hacer, de hecho, eh, la, eh, la transformación.
Entonces es importante involucrarlos desde ya en proyectos ciudadanos, en trabajo con las problemáticas locales y globales. Vincular educación con empleo juvenil y digno. Hay datos muy relevantes que ha construido diversas agencias de las Naciones Unidas y señalan que si en particular las jóvenes en América Latina tuvieran acceso por lo menos a la secundaria y a su vez un empleo semejante al que los tienen los hombres, eh, el continente o el subcontinente de América Latina y el Caribe podría salir de la pobreza en los próximos 15 años, ¿no? Más o menos de ese nivel está esa responsabilidad con los jóvenes. Apoyar a los más vulnerables, no hay sostenibilidad sin justicia. Este informe habla de seguimiento de la UNESCO de la educación en el mundo, habla sobre las diversas formas de exclusión educativa y lo que tendríamos que hacer para ser más justos. Construir nuevos hábitats, reconvertir los entornos que tenemos de aprendizaje. Ahí tenemos experiencia nosotros, ¿no? El hábitat escolar es el tercer maestro, le llaman. El espacio también educa. Entonces, ¿cómo reconvertir nuestros espacios para que sean más sostenibles? Y hablar de un nuevo aprendizaje, ¿no? Las competencias de futuro que tienen que ver con indignarnos con la situación actual. Este libro lo escribió Stefan Hessel, que es uno de los redactores de la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero dijo, yo voy a escribir un libro para la juventud y se llama así, el primero, Indígnate. Y dice, porque no hay que ser indiferentes ante esta situación, ¿no? Después escribió uno que se llama, bueno, Comprométete o Comprometeos. Dice, ya, es que ya no basta con indignarnos, necesitamos comprometernos con la acción futura y yo agregaría un libro no escrito, pero que se llame Construir Esperanza, ¿no? Hacer que la vida merezca ser vivida, que salgamos de la desilusión esta y decir no a la colapsología, a esta visión tan dramática de un futuro distópico donde, bueno, lo que le queda a los jóvenes es resignarse y vivir el presente. No, 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 necesitamos indignarnos, organizarnos, comprometernos y construir esperanza, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué tendrían que hacer los docentes frente a estos retos de sostenibilidad? Promover aprendizajes, fortalecer la educación, autoformarse y desarrollar procesos transformativos. Una larga y compleja labor a lo largo de la vida profesional, pero creemos que por ahí tendría que avanzar la educación en los próximos años. En fin, esas son las ideas que quería compartirles. Espero que les ayuden a reflexionar sobre sus instituciones, sobre el futuro de la educación para los próximos años y próximas décadas. Y bueno, en la UNESCO, desde luego, estamos abiertos para conocer las experiencias del trabajo que ustedes hacen y, por supuesto, para seguir el diálogo. Pues esto es lo que quería compartirles y bueno, no sé si tengamos algunas preguntas que podamos responder en unos breves minutos. Sí, muchísimas gracias, Adolfo. Eh, si quieres, empiezo con las preguntas. La primera pregunta es, existe, como mencionas, un rezago académico importante. ¿Cómo podemos cambiar en nuestro día a día nuestra formación continua y qué cambio podemos hacer para generar una diferencia en nuestras aulas? Una disculpa, Adolfo, sí. Sí, creo que, bueno, el camino creo que más o menos lo tenemos todos eh, identificado. Bueno, primero tenemos que diagnosticar hasta dónde está llegando este rezago, porque aún no tenemos datos del impacto tan fuerte que ha tenido la pandemia, ¿no? Hay cálculos de que podríamos haber perdido una década de avances educativos, pero tendríamos que identificar en cada escuela, en nivel y contexto, hasta dónde llegó eh, este, este golpe, porque hay escuelas que pudieron mantener la educación gracias a sistemas híbridos y a las capacidades que tuvieron también sus propios cuerpos académicos para apoyar a sus estudiantes. Pero hay comunidades y estudiantes donde, bueno, algunos no tenían celulares o celulares potentes o había conectividad. Y sí, desde luego, el rezago es mayor. Entonces, primero, hacer un buen diagnóstico
Y luego, como decía yo, casi al final atender a los más vulnerables. Es muy importante que no dejemos fuera a nadie y a nadie atrás, ¿no? Entonces, tendremos un periodo mm, de equilibrio, de buscar los equilibrios para que no tengamos no abramos más las brechas entre estudiantes con grandes avances y estudiantes que se quedaron atrás. Creo que eso es muy importante, ¿no? Atender a los más vulnerables. Y lo otro es también acelerar la respuesta apoyados en las tecnologías. Creo que hay que utilizar estas herramientas para promover, por ejemplo, procesos de mayor autonomía, de autoaprendizaje, de trabajo colaborativo, para que los estudiantes mediante la tecnología también puedan fortalecer sus capacidades y sus redes de aprendizaje, ¿no? Creo que esos tres elementos pondría yo sobre la mesa. Desde luego hay muchos más, pero tienen que ver con una educación para situaciones de emergencia, ¿no? Como no tiene que ver solo la educación en situaciones de emergencia para prepararse, sino para recuperarse. Lo más importante de esta perspectiva educativa es cómo reconstruir o cómo recuperarse de una situación crítica. Y bueno, algunos de estos pasos que acabo de comentar tienen que ver con esta metodología. Sí. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo podemos conocer más los temas de desarrollo sostenible, igualdad de género, diversidad cultural, etcétera, en nuestras instituciones? Bueno, yo pienso que muchas instituciones están haciendo ya cosas sobre el desarrollo sostenible. Hay una, hay una red formada por el TEC de Monterrey, y la UNAM, eh, o un sistema más bien, donde tienen información en línea que les invito a consultar sobre lo que están haciendo las diversas instituciones de educación superior en el país en torno a soluciones. Hay, parece ser un banco de soluciones para el desarrollo sostenible, un banco de proyectos, y ahí las diversas instituciones del país, bueno, un poco notifican de lo que están haciendo. Mm, Ahí les recomendaría que consultaran eso. Pero también pueden consultar las páginas de la UNESCO. Hay un sitio que se llama UNESDOC, y ahí es la biblioteca digital de nuestra organización, donde tienen todos los documentos, videos y demás que pueden ustedes consultar. Desde luego, a través de las oficinas nacionales, como la oficina en México, o las oficinas regionales que está en Santiago de Chile, o la oficina sede que está en París, si ustedes se acercan con nosotros, podemos apoyarlos, asesorarlos, acompañarlos en lo que ustedes nos inviten. Y yo diría que también hay un tema muy importante que es la creación de redes universitarias. Por ejemplo, tengo conocimiento que la UAP y el Tecnológico de Monterrey están haciendo algunos trabajos allí de manera conjunta, y otras universidades que están avanzando en sus propios procesos de formación de redes. Otro elemento muy importante es ir a las propias cátedras UNESCO, o también a los programas internos. Hay programas internos de sostenibilidad, donde están reconvirtiendo las instituciones, donde están elaborando proyectos intersectoriales como los que comenté, que conectan temas ambientales con sociales, con económicos, etcétera. Yo acabo de dar un taller así a una institución sobre cómo implementar proyectos transversales a nivel universitario, ¿no? Entonces, había gente de diseño, había gente de humanidades, de economía, de mercadotecnia, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer estos proyectos transversales. Entonces, creo que hay un gran movimiento universitario a nivel nacional, pero tenemos que impulsarlo más. Tenemos que hacer observatorios, laboratorios, redes, seminarios, foros, etcétera. Y bueno, pues la UNESCO para eso está, para apoyar a ustedes en cuanto ustedes lo decidan. Sí. Muchísimas gracias.
Tenemos otra pregunta. A tu consideración, ¿cuánto dura el proceso de transición en una institución educativa que comienza a implementar los diferentes ODS y cuáles serían los principales retos a los que se enfrentaría? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque el tiempo de transformación de una institución, pues depende de las capacidades, ¿no? De muchas cosas, de infraestructura, de capacidades técnicas, académicas, del financiamiento, en fin, no solamente tiene que ver con los planes o las perspectivas, sino con un conjunto de elementos interconectados, ¿no? Pero yo pienso que puede ser un buen panorama pensar en 5 años de trabajo continuo, donde se puedan medir meses, ese quizás sea un corto plazo, y a mediano plazo pienso que en 10 años, una transformación este, de una institución en términos sobre todo de prácticas sostenibles, ¿no? Porque una institución podría, por ejemplo, replantear un tema de reorganización, eh, de prácticas, de rediseño de sus espacios, etcétera, y quizá podría en algunos años, en unos 3 años, poder reconvertir sus espacios educativos para prácticas más sostenibles, para estos ejercicios de interconexión, etcétera. Pero consolidar las prácticas, consolidar sus áreas de trabajo, formar a sus profesores, experimentar los procesos, poner en práctica proyectos, ¿no? Ver la evolución de sus egresados, etcétera. Yo pienso que se necesitarían unos 5 años y unos 10 años para que las instituciones se consoliden, porque además tendrían que consolidarse en su contexto, ¿no? Es decir, en el lugar donde se ubican, hablar, que, eh, que el impacto de la formación universitaria tenga que verse reflejado, desde luego a través de sus egresados, pero también en la relación que tienen con el sector productivo, con la aportación que hacen a los objetivos de desarrollo nacional, a los grandes problemas mundiales, etc. Entonces es una compleja articulación que seguramente las universidades lo tienen claro, ¿no? En términos de empleabilidad, en términos de contribución de sus producciones a la investigación, a la competitividad, etcétera. Pero yo creo que en términos de sostenibilidad sí lo vería en un proyecto a 5 o 10 años. Y los principales obstáculos, bueno, son desde temas de carácter conceptual, es decir, saber que no basta, por ejemplo, con que yo esté aportando a un objetivo de desarrollo sostenible, sino que tengo que formarme en complejidad. O sea, si yo trabajo en diseño, si yo trabajo en mercadotecnia, si yo trabajo en ingeniería, en derecho, etcétera, saber que voy a enfrentar un mundo complejo que tengo que actuar a diversos niveles, a diversas escalas, que tengo que trabajar desde una perspectiva crítica, que tengo que abordar sí problemas locales, pero con conexión global. En fin, todas estas cosas que acabo de comentar, este, requiere el trabajo educativo de las instituciones, ¿no? Entonces, hay que prepararse para eso y hay que debatir a nivel conceptual lo que entendemos por una educación del futuro, por una sociedad sostenible, etcétera. Pero aparte de esos obstáculos conceptuales que pueden llevarnos un rato a discutirlos, también hay obstáculos de carácter estructural. Es decir, desde la contratación de profesores, y el pago de profesores, si yo voy a trabajar un proyecto transversal, eso cómo me lo van a pagar, o si yo tengo que dar seguimiento a los estudiantes en un contexto de trabajo, eso cómo organizativamente se soluciona, ¿no? Y entonces también ese es otro obstáculo, la propia organización de las instituciones, que tendrían que reconvertirse desde el punto de vista organizativo y laboral, y ese es para mí el gran reto, ¿no? Otro tema es el financiamiento. La educación alrededor del mundo sufrió un decrecimiento a nivel global en términos de su financiamiento, y necesitamos recuperar
exigir a los gobiernos y también buscar fuentes de financiamiento alternas para que tengamos más recursos. Eso también para mí es un tema sustancial. Y el último tema, bueno, son más, pero uno de los últimos temas que quisiera decir es cómo animar y promover la participación de los y las jóvenes, ¿no? O sea, no todo está en la oferta institucional, no todo está en los docentes, sino en cómo recuperamos la esperanza, recuperamos la visión de futuro entre los y las estudiantes. Eso para mí es un gran reto porque no, generalmente el panorama se pinta muy distópico para los estudiantes. Repito que a mí eso no me gusta porque se le pinta un mundo donde casi ya se va a acabar la existencia humana y no estoy de acuerdo con eso, porque lo que tenemos que hacer es, como terminaba mi exposición, hacer que la educación sea una fuente de inspiración, de motivación, de esperanza, y que los jóvenes vuelvan a creer en un futuro posible, un futuro común para todos. Entonces, yo vería por allí un obstáculo grande, pero bueno, hay que analizar bastante porque si nosotros mismos nos sentimos desilusionados, ¿cómo generamos en los jóvenes estudiantes esta posición distinta hacia el futuro? Ahí tenemos un gran reto, pero por ahí vería los grandes desafíos de una educación para el desarrollo sostenible hacia el futuro. Muchísimas gracias. Y ahora en la vista como docente, ¿cómo podemos fomentar esta nueva visión en nuestros alumnos para que puedan insertarse correctamente en el mundo laboral? Sí, bueno, ya un poco lo comentaban, ¿no? Pero sí son necesarias estas competencias bueno, primero, de conocer el mundo laboral a través de modelos duales. Es un poco, es la propuesta de la UNESCO de formarse en la academia, pero también formarse en la empresa, formarse en el campo, ¿no? Cómo hacer que las comunidades de profesionales, sea cualquiera comunidad de profesional o las empresas, ayuden a formar a los profesionales de las instituciones de educación superior. Eso es muy importante, porque yo ahora lo viví, que recién estuve en el hospital, que me hicieron una intervención, veía cómo los nuevos médicos sufrían mucho, bueno, los estudiantes de medicina sufrían mucho de enfermería para que los médicos y los enfermeros, las enfermeras, los apoyaran en su formación. Increíble cómo despreciaban en los hospitales a los estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que la jefa de enfermeras y enfermeros le decía, oigan, esos tiempos de que teníamos que hacerle la novatada o que teníamos que poner a los estudiantes a hacer la talacha, ese ya se acabó. Este es un tema de colaboración profesional y tenemos que formar bien a esos médicos y dejen de hostigarlos. Así les estaba diciendo, porque los pobres estudiantes estaban sufriendo mucho, no les hacían caso, se burlaban de ellos. Sí, yo me enojé, pero bueno, estaba allí entre la convalecencia y no les reclamé mucho porque pensaba que si no la iban a llevar contra mí, pero al final sí le hice una recomendación de que no me parecía ese trato. Entonces necesitamos como profesionales, como profesores, entender el proceso de desarrollo de los nuevos estudiantes, ¿no? Y articularlos con la práctica. Ese es un elemento muy importante. Otro tema que me parece también muy importante es que pensemos que la responsabilidad de los docentes no solamente es que hacer que los alumnos aprendan, como ponían en este esquema último de varios circulitos. Luego se ha pensado o se promueve mucho esta idea, lo único que tiene que hacer el profesor o su tarea es que el estudiante aprenda. Pues no es solamente eso, porque los estudiantes no solamente aprenden de los profesores, o sea, aprendemos todo el tiempo de muchos lados. Sí es una responsabilidad central, pero también su responsabilidad es promover entornos educativos pacíficos, de comunicación,
de entendimiento. Entonces, tiene como parte del aprendizaje su labor en formar estos espacios educativos y diría espacios de transformación, cómo pensar junto con los estudiantes opciones y proyectos de transformación social que lleven a una mayor sostenibilidad de la vida humana y de las sociedades y del planeta, ¿no? Entonces, aprendizaje, entornos educativos y proyectos de transformación diría que tendría que ser la labor de la formación docente, ¿no? Ir trabajando en ese aspecto y entonces capacitarnos en ese sentido, porque luego solo se capacitan los profes en temas de didáctica, ¿sí? De evaluación. O los más interesados ven cosas de neurociencias y etcétera. Pero, o de tecnología. Bueno, sí está bien, pero tenemos que avanzar en la construcción de entornos pacíficos, de entornos educativos y también en la construcción de proyectos transformativos. Y en eso poca experiencia tenemos, hay que irla construyendo. Pero bueno, más o menos sí, me imagino. Desde luego todos estos temas son muy complejos, no se pueden responder en minutos, pero por allí estamos apuntando. Sí. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente todo es muy complejo, ¿no? Y a la vez es una cadena que pues tenemos que ir trabajando en conjunto y en sinergia. Pero muchísimas gracias, Adolfo, por compartir todo tu conocimiento, tus experiencias también. Y bueno, por último, ¿dónde podríamos revisar las herramientas que nos compartes? Está en Sí. Ujú. Les comento que ahí en el UNESDOC, así se llama UNESDOC, allí pueden estar, pueden consultar todas estas herramientas. Les voy a enviar mi presentación porque ahí en ese PowerPoint tengo ya las ligas a muchos documentos. Entonces, de ahí lo pueden descargar. Este, y métanse a estas páginas de la UNESCO y si no, escríbanme a mi correo y con mucho gusto yo les comparto estos y otros documentos que tenemos listos como herramientas. ¿Sí? Muchas gracias. Pues ya hemos llegado al final de esta ponencia. Eh, Estamos seguros de que este espacio ha sido de muchísima utilidad y de gran valor para todas las personas aquí presentes, entre docentes, universitarios, directivos, etcétera, etcétera. Y a nombre de todo el equipo de CASECA y la AIC, les queremos agradecer a todos y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y por supuesto, Adolfo, por tu gran participación. Queremos agradecerles por el compromiso también en la mejora continua de su institución y por su confianza durante todos estos años en los consejos de acreditación. Ya por último, no olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado al evento en nuestras redes sociales y revisar todas las ponencias del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación en la plataforma en la sección On Demand o en nuestro Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, cuídense y hasta la próxima.